En este video te enseñaré las memorias USB que no tienen reparación ni con nuestra solución DTech para que no pierdas tu tiempo, así que toma lápiz y papel y ya comenzamos. Primeramente, las memorias de la familia SanDisk Cruzer, dígase memorias Cruzer Glide, Cruzer Edge, Cruzer Blade, no tienen reparación. Aquí tenemos como por ejemplo una memoria Cruzer Glide protegida contra escritura, y la razón es que el fabricante no nos da un controlador. Por eso nos sale en el Chip Genius Unknown o desconocido. En la compañía SanDisk lo que hacen es que desoldan la USB, se la ponen a otra placa con otro chip y la vuelven a reprogramar. Así que si ves una protegida contra escritura SanDisk de la familia Cruzer, lamentablemente hay que tirarla a la basura. En segundo lugar tenemos a las USB con chip Solid State System con número 6631, 6695, 96, 97 y 98. Estos números de chip no tienen reparación hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos una Kingston con número SS6698BB, y en el caso del chip 6698 se pudiera intentar con una herramienta llamada Transmemory Secure, sobre todo en entornos de Windows XP, pero si la herramienta Transmemory no la repara, no hay otra posibilidad de reparación para este tipo de USB. En tercer lugar tenemos las memorias USB con controlador Unknown, donde el reset no funciona. Y me dirás, Daimel, ¿pero qué es el reset? El reset es un proceso que se le administra corriente al chip con el fin de despertar el controlador en cierta medida. Es un proceso que te voy a explicar en los próximos videos, pero recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ese video. Pero si en este tipo de memorias el reset no funciona, como es el caso de esta Kingston que ustedes me preguntan mucho y que no tiene controlador, ya que es una copia china sin controlador de la Kingston original, que por lo general suele ser Phison 225107 o Phison 225109. En cuarto lugar tenemos las memorias USB cuyo controlador es muy reciente y no hay ninguna herramienta disponible en el momento de realizar la reparación, como esta Kingston Data Traveler Exodia 3.2 con controlador Phison 225119 que me han comentado muchos de ustedes, y que como ven la fecha que nos da el Chip Genius es del 25 de febrero de 2022, y en este momento que estamos haciendo este video las herramientas más actuales de Phison se remontan a 2020 y 2021. En este caso solo quedaría guardar la memoria USB y esperar a que en los sitios oficiales como usbdev.ru salgan las herramientas compatibles para poder reparar dicha USB.